Buenas, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Qué tal de frío? Aquí todavía un poco helado el clima. Bien, vamos a repasar en este video las diferencias que hay en el capítulo 5 del libro de Santiago o Jacobo. Este video pienso que va a ser un poco más corto porque solo es un capítulo, son menos variantes y las variantes son de menor importancia. Hay una o dos que cambian el sentido, entonces sí va a ser de importancia que se queden durante todo el video. No se olviden de darnos like, de compartir el video. Este tipo de ejercicio de revisar la variante importantes traducibles al español y ver cómo están distribuidas en las distintas traducciones. Yo no he visto ningún otro canal que lo haga, así que compartan el video porque es importante que la gente se entere de cuál es la palabra de Dios. La vez pasada me hicieron un comentario acerca de que la variante a adúlteros y adúlteras en el capítulo 4 aparecía así en la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Entonces, para este video también vamos a revisar esa versión, ¿verdad? Que se había quedado fuera porque en Bible Gateway no aparece. En Bible Gateway solo aparece la Reina Valera del 60 y las demás hierbas que están ahí, pero no aparece ni la Biblia Reina Valera Gómez, ni tampoco la de Sociedades Bíblicas Trinitarias. Así que bueno, que el Señor nos guíe en este camino. Al leer aquí el capítulo 5 de Santiago o Jacobo. Vamos ahora, ustedes ricos, aúllen mientras se lamentan por sus angustias, las que vienen sobre ustedes. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas por las polillas. Su oro y plata se han corrompido. Perdón, su oro y plata se han corroído, y su óxido será un testigo contra ustedes, y consumirá su carne como fuego. Acumularon riquezas para los últimos días. Miren, el jornal de los trabajadores que siguen sus campos, que fue injustamente retenido por ustedes, clama, y el llanto fuerte de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han vivido sobre la tierra para sus propios placeres y lujos, han engordado sus corazones como en el día de la matanza. Condenaron, asesinaron al justo, él no les opone resistencia. Entonces, aquí este cómo no aparece, no aparece en las versiones modernas. ¿Sí? Vamos a poner aquí, hay una omisión de una palabra. Y como sabemos, bueno, aquí está la lista de las ediciones. En orden sería la de Robinson y Pierpont, que es la bizantina, Hodges y Farstad, que es la mayoritaria, OC significa Iglesia Ortodoxa, TR es texto recibido, CP la políglota complutense y claro, la de la familia 35. Y luego la omisión que aparece en Nestlé Aland, Pleca Sociedades Bíblicas Unidas. Y entonces vamos a revisar aquí, sería el versículo 5.5. Y en la Biblia de las Américas dice, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Entonces no dice cómo en el día de la matanza, sino en el día de la matanza. Y así, pues me imagino que salen el resto de las traducciones modernas. Ahora sigamos con el versículo 7. Por lo tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Considere, el agricultor espera el fruto precioso de la tierra, esperándolo hasta que recibe la lluvia, temprana y tardía. Vamos a ver esta variante. Interesante de la lluvia
está presente en la familia, al igual que en el texto recibido, pero está omitida en efecto en el texto académico, texto crítico. Eh, y en lugar de la lluvia, el códice sinaítico dice el fruto. ¿Sí? Veamos a ver, el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, esperándolo hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Ah, ok. Entonces, me imagino que la Biblia de las Américas pone la palabra lluvia, que no está en el texto que está traduciendo del griego al español, pero que si no la pone, entonces no se sabe qué temprana y qué tardía, lluvia. Versículo 7. Vamos a ver. Y sí, en efecto, ahí está. Siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces, la lluvia está en cursivas porque no está en el texto. Vamos a ver las demás versiones. Tenemos la NBI, dice, y que con paciencia guarda las lluvias de otoño y primavera. Ahí están las lluvias, pero las lluvias no aparece en su texto griego el que están traduciendo. Aquí también la NTV, las lluvias de otoño y primavera. Así que ahí le aplican la plancha. La PDT igual, las épocas de lluvia para que produzcan frutos. Aquí incluso se come otoño y primavera o temprana y tardía, no la pone porque, bueno, es una paráfrasis. Te vamos a poner lluvia aquí también. Ok, listo. Sigamos. El versículo 8. Ustedes también sean pacientes. Mantengan firmes sus corazones porque la venida del Señor se ha acercado. No murmuren los unos contra los otros, hermanos, para que no sean juzgados. Miren, el juez está a las puertas. Hay dos variantes. Está hermanos versus hermanos míos, pero hermanos míos solo está en el alejandrino y en el 4.6% de los manuscritos, así que no es importante. Para que no sean juzgados. Eh, para que no sean juzgados es la variante de la familia. También es la variante escogida por Nestlé Aland y Sociedades Bíblicas Unidas. Y sean condenados es lo que dice el texto recibido, junto con el 1% de los manuscritos. Entonces, esta es una variante que hay que irla a buscar también a los demás textos de la Reina Valera. No murmuren los unos contra los otros para que no sean juzgados. Versículo 9. Para que no sean juzgados. Eh, entonces, en efecto, la Biblia de las Américas dice para que no sean juzgados, ¿verdad? Lo mismo que el resto de las versiones. No sean juzgados, no sean juzgados, no sean juzgados, no serán juzgados, no sean juzgados, etcétera. Ahora, la Reina Valera del 60 dice para que no sean condenados. Eh, al igual que la contemporánea, para que no sean condenados. Tal y como aparece en el texto recibido, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ser juzgado y ser condenado? Bueno, hay una pequeñita diferencia. Usualmente la palabra griega que tiene que ver con juicio tiene mucho que ver también con condenación. Eh, y entonces vamos a ver qué versículo es. Es el 9, ¿verdad? Esta es ¿cómo se llama? La Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, para que no sean condenados, ¿verdad? ¿Y dónde aparece? Y la Reina Valera Gómez también dice para que no sean condenados. Entonces, ¿verdad? Ahí la variación. Entonces, ¿qué tanto afecta o no esto ya al momento de interpretarlo? Ustedes, hermanos, juzguen ustedes. El versículo 10.
Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y longanimidad a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermanos es la variante de la familia junto con el 35% de los manuscritos. Y el Códice Vaticano, mientras que el Sinaítico, el 62% y las demás tienen hermanos míos. No es mucha diferencia, pero existen varias ocasiones, creo que son 7, cuando el escritor Jacobo coloca hermanos míos o hermanos míos queridos en lugar de solo hermanos. Entonces, eso solo es algo ahí de redacción, ¿verdad? Hermanos, hermanos míos. Eh, Ahora vamos a ver el versículo 11. En efecto, tomamos por bienaventurados a los que perseveran a través del sufrimiento, han oído de la perseverancia de Job y han visto el resultado final del Señor, que Él es muy compasivo y misericordioso. Perseveran está en presente versus han perseverado, que está en aoristo o pasado, pasado perfecto en español. Han perseverado. Hay una pequeña diferencia ahí. Tomamos por bienaventurados los que perseveran. Es decir, se entiende también de las personas de que en ese tiempo que Jacobo estaba escribiendo estaban perseverando. Y se entiende de las personas que hoy en día, en el siglo XXI, también están perseverando a través del sufrimiento, ¿verdad? Ese sería, entonces, el que esto esté en presente sería la diferencia a nivel de interpretar el texto, ¿verdad? Versus solo los que han perseverado en el pasado a Santiago y no tomaría en cuenta entonces los que están perseverando durante la época de Santiago y en este tiempo. Así que vamos a revisar esto 5.11. 5.11 en la Biblia de las Américas dice, han visto, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Sí, solo toma en cuenta el pasado, ¿verdad? Y el resto de las traducciones modernas, la NBI, a los que perseveraron. Como ven, cada traducción es fiel al texto griego que está traduciendo. Vamos a ir aquí a la Reina Valera. Esta sería la Reina Valera Gómez. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Está en presente. Y la Reina Valera eh, de la Sociedad Bíblica Trinitaria, tenemos por bienaventurados a los que soportan, ¿verdad? Está en presente también. Y presente es lo correcto, a través del sufrimiento. Han oído de la perseverancia de Job y han visto es la variante de todas las ediciones excepto la de Robinson y Pierpont. Entonces no lo vamos a tomar en cuenta. El resultado final del Señor que Él es, entonces, Él es, ¿sí? Es la variante de la familia, al igual que de Robinson y Pierpont, Hodges y Farstad y la Complutense con 88.2% de todos los manuscritos dicen que Él es versus que el Señor es, ¿sí? Aquí hay un asunto de estilo de cómo escribía Jacobo, ¿verdad? Dice, y han visto el resultado final del Señor. Y si se vuelve a poner que el Señor es muy compasivo y misericordioso, es una redundancia porque se puede usar un pronombre. Se puede decir que Él
es muy compasivo y misericordioso, sin repetir el Señor. Vamos a ver, no sé, bueno, aquí dice que es una variante también del texto recibido, no solo del texto crítico, así que vamos a ver cómo sale, no recuerdo cuando hice la revisión. Eh, Vamos a ver cómo sale este versículo 11. Sí, en efecto estamos en el versículo 11. Dice, aquí está, el proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo. Te repite el Señor. Igual la dejó hablar hoy, lo trató el Señor, el Señor. Vamos a ver la NTV, que no es ni siquiera literal ni dinámica, es casi una paráfrasis. Ven cómo el Señor fue bueno porque el Señor, sí, y miren, lo repite, ¿va? La, la NBI, el final que le dio el Señor, te pone un punto. ¿Por qué la NBI pone un punto? Porque se está repitiendo el Señor y en lugar de poner un pronombre, el texto que ellos leen en griego tiene el Señor uno a la par del otro. Entonces, o sea, no a la par, pero cerca. Entonces dicen, no, vamos a poner un punto y vamos a separarlo en una oración diferente para evitar la cacofonía o no tanto cacofonía, sino la repetición pues, de la palabra. Por el estilo, por asuntos de estilo. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Ahora vamos a ver las Reina Valeras. Habéis visto el Señor, el Señor. Entonces todas dicen el Señor, el Señor. ¿Por qué todas dicen el Señor, el Señor? Porque ese es el texto griego que están traduciendo. De aquí para abajo, que son las Reina Valera, se traduce el texto recibido. Y de ahí para arriba se traduce NU. Entonces, por eso aquí el Señor, ¿sí? que está acá, es la variante del texto recibido y de NU. Pero como les digo, no hay razón de repetir el Señor si se puede colocar un pronombre. Y así es como sale en el 88.2% de todos los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Ahora vamos a seguir aquí con el versículo 12. Pero por sobre todas las cosas, hermanos míos, ahí está el hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, ni ningún otro juramento. Más bien, que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en hipocresía. Esta variante es de importancia porque en hipocresía es la variante de la familia con un aproximado 95% de todos los manuscritos y todas las versiones excepto la Nestlé Aland. Ellos, en lugar de que para que no caigan en hipocresía, tienen para que no caigan bajo juicio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Resulta que hipocrisin es bajo juicio, hipocrisin. Hipocrisin es hipocresía. Entonces, los manuscritos que traen un pequeño espacio aquí entre el hipo y el crisin, entonces significa que son dos palabras por separado, ¿verdad? Y los que traen como una sola palabra, entonces en los unciales eso es un poco ambiguo porque ellos escribían sin división entre las palabras. Sin embargo, ya vamos a ver cómo se traduce eso en las versiones. Estamos hablando del versículo 12. Entonces, ¿será para que no caigan en condenación o en hipocresía? Aquí está. Para que no caigan bajo juicio, dice la Biblia de las Américas, no en hipocresía. Él la Dios habla hoy para que Dios no los condene. La NTTV para que no sean condenados. Igual la NBI para que no sean condenados. La CST que no sean condenados. La PTD para que no sean juzgados. De aquí no habla de hipocresía, ¿verdad? La Reina Valera dicen para que no caigan en condenación, para que no caigan bajo juicio.
que no cae en condenación, en condenación, en condenación, en condenación. Y vamos a ver aquí la Trinitaria dice que no caiga en condenación y la Gómez que no caigan en condenación. Entonces, de las versiones, solo la palabra preservada dice para que no caiga en hipocresía. Eh, ahí sí hay una diferencia, ¿verdad? En hipocresía, porque bueno, entre más habla la gente es porque quieren cubrir sus verdaderas intenciones y si es como cuando le preguntan a un político, mire, y van a hacer tal y tal cosa, y en vez de decir sí o en vez de decir no, te sale con otro cuento, ¿verdad? Te sale con otra cosa. Entonces, para que no caigan en hipocresía, Jacobo nos dice, bueno, no juren, sino que su sí sea sí y su no sea no. Vamos a seguir el versículo 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alegre alguno? Que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndole versus ungiendo, pero no es una variante de importancia porque en las ediciones pues están puestas de acuerdo que es ungiéndole, no solo ungiendo. Aunque estos corchetes que trae el texto crítico es que ellos no están seguros si es ungiéndole o ungiendo, porque ungiéndole aparece en el Sinaítico versus ungiendo aparece en el Vaticano. Muchas veces cuando el Sinaítico y el Vaticano no están puestos de acuerdo, entonces ellos caen en duda. Caen en duda porque ellos siguen a estos dos manuscritos y bueno, como muchas veces no están puestos de acuerdo, crea duda. Les crea duda. Versículo 15. Y la petición de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, les serán perdonados. Confiesen sus transgresiones los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Entonces, confiesen es una variante y sus transgresiones es otra. Confiesen es la variante de la familia, al igual que todas las versiones, excepto que el texto crítico dice confiesen pues. Entonces lleva ahí una palabrita extra que es como es como decir, en base a lo anterior, entonces confiesen, ¿verdad? Porque lo anterior está hablando de una persona enferma. Pero ahora dice, entonces confiesen, confiésense los unos, estés enfermo o no estés enfermo, ¿verdad? Eso es lo que se entendería. Vamos a ver este versículo 16. Vamos a ver cómo lo ponen las versiones modernas. La Biblia de las Américas dice, por tanto, ahí está, por tanto confesaos vuestros pecados, por tanto, ¿verdad? La NBI dice, por eso, ahí está, por eso, por tanto, confiésense, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a confesar? Sus transgresiones, que puede ser traducido también como sus ofensas, las ofensas que yo cometo una ofensa contra el otro o transgresión, versus pecado, que ya pecado es, jamartías es una palabra así más pesada, ¿verdad? Entonces, en el área semántica de transgresiones está ofensas y un poquito de pecado, pero en el área semántica de pecado, en el griego estoy hablando, pues ahí incluye todos los pecados, pecados. Pecados, puede ser una ofensa, puede ser un pecado, pero está hablando ya prácticamente de todos los pecados, no solo de las ofensas. Entonces, las áreas semánticas son similares, parecidas, pero el jamartías es algo así más específico, directo de los pecados. Y así es como sale en las versiones modernas.
Confiesen sus transgresiones los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo, siendo eficaz, es muy poderosa. Elías, el versículo 17, fue un hombre con una naturaleza como la nuestra y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y de nuevo oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y estos son los últimos dos versículos en los cuales hay unas tres variantes. Vamos a ver si son de importancia. Hermanos, hermanos es la variante de la familia versus hermanos míos, que es la variante del texto crítico, ¿verdad? Entonces, si yo estoy contando cuántas veces dice hermanos, cuántas veces dice Jacobo, hermanos míos, y si yo considero que eso es de importancia al momento de interpretar, entonces va a salir diferente el conteo en una versión que en otra traducción, ¿verdad? Y, y se los dejo a ustedes a ver qué de tanta importancia es. Hermanos, si alguno entre ustedes se desvía de la verdad, de, lo dicen todos excepto el sinaítico, dice del camino de la verdad, dice el códice sinaítico, ¿verdad? Um, entonces no es de importancia. Y el otro lo hace regresar, versículo 20, sepa que el que hace regresar a un pecador del engaño de su camino salvará un alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Entonces, un alma de la muerte es la variante de la familia. Y hay una pequeñita variación que no estoy seguro si hace mucha diferencia, que el texto crítico dice, salvará su alma de la muerte, su alma de la muerte, ¿verdad? Eh, no veo que haya mucha diferencia. Sepa que el que hace regresar a un pecador del engaño de su camino, salvará un alma de la muerte o salvará su alma de la muerte. No hay mucha diferencia, yo pienso, pero es algo que existe y sí, así lo ponen las versiones modernas. Entonces, quiero que veamos lo siguiente, ¿sí? Vamos a ponerlo en una vista de varias páginas. Entonces, quiero que vean acá cómo, cómo está afectado. Y este es a nivel de traducción. La traducción del griego al español se ve afectada, no porque hay variantes que están en griego y que el texto griego de la familia es diferente al texto griego crítico y es diferente al texto recibido, pero que no se ve, no es traducible. Entonces, aquí todo lo que está en amarillito, todas estas palabritas, este es todo este es el capítulo 1, ¿verdad? Luego aquí estamos en el capítulo 2, todas estas son variaciones dentro del texto, principal y primordialmente con las versiones modernas porque ellos traducen un texto diferente. Vean todas estas, vean cómo afectado está aquí del versículo 4, perdón, del capítulo 4, del versículo 13 al 15. Y pueden tener ustedes una idea que en realidad todo está afectado. Todo esto está afectado. Em, si nos vamos a la lista, si nos vamos a la lista, ¿verdad? Podemos ver que en efecto la mayor parte de las veces lo que está en rojo es que es diferente con el texto crítico. Aquí hay un verde que es con el texto recibido. Pero más que todo, ¿verdad? Es el texto crítico. Y el número total ¿cómo se llama? De variantes. Vamos a poner ancho de texto. Uf, qué grande me salió.
El número total de variantes es 80, 89, menos una que otra que no son variantes textuales, sino solo son notas al pie. Digamos entre 85 y 90. Entonces, tenemos entre 85 y 90 variantes textuales traducibles al español y de ese 85 a 90, póngale que el 90% de ellas tienen que ver con diferencias de la familia junto con el texto recibido, que están juntas, la familia 35 y el texto recibido en contra de las traducciones modernas. Entonces, para el estudio de, para el estudio así, para una lectura que yo solo leo, me pongo a leer y lo que quiero es medio informarme qué es lo que dice Santiago. ¿Sí? Cualquier versión funciona. Habla de los pobres, de los ricos, habla de ¿cómo se llama? De no tratar bien por encima de los pobres a los ricos, habla de que la fe sin obras es muerta, habla de un montón de temas sociales, personales, de cosas de juzgar, de mentir, de tipo de cosas, de la lengua, de la sabiduría que viene de lo alto. Entonces uno lo puede leer y sí, está bien. Ahora, pero si ustedes quieren ir a ya más, si se acercan más al texto y dicen, no, lo que quiero yo es, quiero saber exactamente este versículo, qué es lo que quiere decir, que cómo interpretarlo de la mejor forma. De ahí sí ya tienen ustedes que ir a la gramática. Tienen que ver cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el objeto directo, si hay indirecto, si es una oración declarativa o afirmativa, si es una oración condicional, si es una pregunta, si es un diálogo. O sea, ya tienen que meterse un poco más y, y ver exactamente qué palabra es en el griego y ver cuál es el área semántica de las palabras y ese tipo de cosas. Entonces, ya cuando uno se acerca, es cuando uno nota las diferencias. Y hay varias diferencias al final del capítulo uno y en todo el capítulo 2 que afectan cómo interpretar eso de que la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo fe pero no tengo obras, entonces no tengo fe. ¿O de qué está hablando? O sea, entonces hay que irse a meter al texto, pero el texto correcto. El texto correcto no es el que yo escoja. No es que, pero aquí yo creo que Jacobo escribió porque como era su estilo, pero aquí no, porque probablemente voy a escoger la más corta, la más difícil. No, porque si yo interpreto un texto que ya fue trastocado, de la interpretación está sesgada por los que ya trastocaron el texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece la familia? La familia 35 nos ofrece un texto que es un texto cuya metodología para determinarlo es objetiva, porque, porque hay varios manuscritos de la familia que tienen exactamente el mismo texto y porque todos los manuscritos de la familia están puestos de acuerdo, no hay división en pluralidades, siempre hay una mayoría dentro de la familia, siempre hay una mayoría, entonces tenemos la seguridad de cuál es el texto arquetípico, el texto común de todos esos manuscritos de la familia 35 y entonces podemos tener la seguridad de qué fue lo que escribió Jacob. Y esa seguridad nos da tranquilidad al momento de interpretar. Así que, mis hermanos, vamos a seguir adelante platicando acerca de este tema que es muy importante porque tiene que ver con la salvación. Y entonces los esperamos ver en los próximos videos. Bueno, y espero que el clima no esté tan frío en esta parte del hemisferio. Supongo que en otras partes del hemisferio, perdón, en otras partes de este mismo hemisferio norte está súper, súper más helado. Así que no sé por qué me quejo tanto. Y supongo que en el hemisferio sur ha de estar
tan calientito, ¿verdad? Bueno, que la disfruten, que el Señor los bendiga y no se olviden de darnos like, hacer sus comentarios y de compartir el video. Nos vemos.